esta es otra evidencia de una iglesia victoriosa. Tiene que ganar almas. A mí no me vengan con el cuento. Dios lo que quiere es calidad. Para justificar el pasarse 3 años sin hacer un bautismo, 3 y 4 años sin ganarse un alma, 20 años en una iglesia y cada año tienen menos, y lo justifican diciendo: no, a mí no me importa si me quedo con 2, porque Dios lo que quiere es calidad. No, Dios quiere calidad, pero Dios quiere también cantidad, porque Dios dijo: todas las almas son mías, la del viejo, la del joven, la de mujer, la del niño, todas las almas son mías. Y si todas las almas son de mi papá, yo voy a reclamar lo que le toca. Alguien tiene que alabar a Dios, iglesia. Tú tienes que decir en esta hora: si todas las almas son de mi papá, yo como hijo la voy a reclamar, porque están en manos equivocadas. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El número aumentaba, tanto de mujeres como de hombres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso se lee tan sencillo, pero cuando usted lo analiza, hay que irse allá. Anuncian que Pedro está en Jope y que viene en un recorrido hacia Jerusalén. Como dicen en mi campo, qué reperpero. La gente recibía la noticia: Pedro viene por ahí. Imagínese usted la gente corriendo a buscar al paralítico, al cieguito, al leproso, echárselo al hombro. No sé qué tiempo duraban, pero quizás lo ponían en la orilla del camino temprano. Tenían que esperar que el sol saliera, porque sin sol no hay sombra. Lo que indica que tenían que esperar, número 1, que el sol saliera y que Pedro llegara. Pedro no venía a ponerle la mano a nadie, porque Pedro se movía bajo una palabra profética que Cristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago la va a hacer, y mayores, porque yo voy al Padre. En otra palabra, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el apoyo del Padre. Pero el que me sigue a mí va a tener 2, porque va a tener al Padre y me va a tener a mí a la derecha del Padre. En otras palabras, cuando mis hijos se muevan, el Padre quiere obrar, pero yo estoy al lado y le voy a decir: tienes que darle poder. Ese me representa a mí. Los demonios tienen que quitarse. Ese que va ahí me representa a mí, y yo doy la cara por él. Ellos donde van voy yo. Así es, Padre, que vamos a trabajar. Por eso dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y me parece ver a Pedro que viene caminando y mucha gente atrás. Y eso a Pedro le fue más fácil. Yo creo que Pedro se cansó menos que Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba cogiendo lucha con gente. Él caminaba y le iba pasando a los enfermos, y la sombra iba. Cada vez que la sombra le caía, uno se paraba, le caía a otro, se paraba. Y Pedro, cuando venía a llegar a la otra esquina, ya todo el mundo estaba de pie caminando detrás de Pedro. La sombra de Pedro sana a los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Los enfermos en las calles los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Entonces la verdadera iglesia del Señor se reconocerá por las señales que la siguen. Cristo se encargó de cubrir a la iglesia con una protección, no solo protección,
sino con algunas cualidades para que la gente la identifique como la verdadera iglesia. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, ya casi terminando. Felipe llegó a Samaria. ¿Quién era Felipe? Oigan, ¿quién era Felipe? En la iglesia de Jerusalén, los chismes quisieron entrar para desenfocar a Pedro y a Juan, que eran los líderes. ¿Cuáles eran los chismes? Las viudas de los griegos, los judíos tenían varios tipos de judíos. El judío ortodoxo de Abraham, judío neto. Por eso Pablo, cuando tenía que gloriarse, decía: yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En otra palabra, soy un judío con pedigrí. Pero también estaba el judío prosélito, que era el judío que, siendo gentil, abrazaba la fe judía, hacía un pacto y se convertía en judío porque lo aceptaba como su religión. Pero también estaban los judíos griegos, que eran los que tenían padres judíos, pero la mamá era griega, como Timoteo. Entonces el chisme fue que comenzó a haber problemas porque habían unas distribuciones para las viudas, y los que venían de los griegos decían: a las viudas de los griegos no se le está dando la comida. Le llegó eso a Pedro y a Juan para desenfocarlo y sacarlo del verdadero propósito. Y dijo Pedro: no está bien que dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Vamos a elegir a 7 varones, atiendan, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia gloriosa tiene que saber a quién pone en diferentes funciones. No quien hable más bonito o tenga más diploma o más dinero. Tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El que no tenga esas 3 cualidades no va a ser efectivo en la obra del Señor. Pero ¿sabe a quiénes eligieron de esos 7? 2 que sobresalieron: Esteban y Felipe. Esteban, ya ustedes saben cómo se presentó como un predicador y lo mataron. Pero Felipe terminó predicando en Samaria. ¿Y saben qué pasó en Samaria? En Samaria había un mago que la Biblia dice todo el pueblo pensaba que este hombre era de Dios, porque por sus artes mágicas había engañado al pueblo. Pero este señor en Samaria tenía a todo el pueblo engañado. ¿Y sabe lo que decía el pueblo? Ese es el poder de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Cuando llegó Felipe, porque una de las funciones de la iglesia es dejar al descubierto la mentira. Por eso la iglesia no se puede confundir con las demás religiones. Donde quiera que la iglesia esté, la gente debe identificarla como la verdadera iglesia de Cristo, con las credenciales que Cristo le dejó. Es la única iglesia que puede orar por los enfermos y sanarse, decirle a los endemoniados: sé libre, y los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice que Felipe comienza a predicar y Dios a obrar milagros. ¿Y sabe lo que le pasó al mago? Que se quedó sin gente. ¿Sabe cuál es mi petición finalizando? Que la iglesia ocupe el lugar que le toca
y los centros espiritistas comiencen a dejar a la bruja esa esperando que le llegue gente, y la gente no le va a llegar. Que los centros de brujería tengan que cerrarlo, porque la gente va a decir: yo no quiero brujería, porque allí hay un poder mayor que me va a resolver el problema de mi casa, el problema de mi salud, el problema económico. Yo voy a ir a donde esa gente. Dice: todo lo que oían al mago se le fueron y comenzaron a oír a Felipe. Y dice que también el mago cogió para allá y también le gustó el asunto y se convirtió. Parece que el mago dijo: diablo, adiós. Apareció uno que tiene más poder que tú y yo soy inteligente. Yo no voy a seguir contigo porque yo quiero seguir con el que tiene más poder. Así es que yo me voy a poner. El mago por lo menos fue más inteligente que gente que yo conozco, que saben que el río de Dios va en una dirección y ellos cogen otra. No sea bruto, por donde Dios se esté metiendo, métete tú también. No le haga la guerra a lo de Dios. Es la pelea del huevo y de la piedra. Alíneate conmigo. El que no recoge desparrama, dijo el Señor. Siento la presencia de Dios aquí. Hay gente bruto, ellos saben por dónde Dios se está metiendo, y ellos lo que hacen es o se salen o no se alinean. Si usted ve que Dios va por un lado, ajústese ahí y diga: yo quiero ser parte de lo victorioso. Por donde va el río de Dios, yo voy a marchar también. Para donde Dios se meta, yo me meto. Pues el mago fue inteligente, porque dice: se convirtió, soltó la magia, y entonces estaba en todo lo que hacían los discípulos. Parece que él decía: yo tengo que aprender también. Tú le pones la mano a la gente y se sana. La sombra tuya sana a los enfermos. ¿Cuánto es que hay que pagar? Tu dinero perezca contigo, que cree que los dones de Dios se compran con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque aquí toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. Aquí lo de Dios viene de Dios. Las credenciales la da Dios. Si te la dan los hombres, nadie la va a respetar. Las credenciales que dan los hombres solamente la pueden respetar los hombres, pero las credenciales que da Dios en el infierno la conocen, y cuando tú la presentas te van a decir: yo lo conozco a ese que viene ahí, tiene placa de reconocimiento, contiene lo que son aquellas credenciales que lo acreditan como parte de una iglesia gloriosa.